buenas tardes para todos. Nuevamente juntos este domingo para poder compartir la palabra del Señor. Y estamos pensando, como ustedes saben, en el libro del profeta Isaías. Así que los invito a abrir la Biblia en Isaías capítulo 6 y vamos a meditar en esta tarde en este capítulo. Isaías capítulo 6. ¿Se acuerdan que este profeta es un profeta que le tocó predicar en un momento muy difícil de Israel como nación, como pueblo de Dios? Israel estaba dividido como pueblo en dos grandes, reinos, el reino del norte y el reino del sur, unos 700 y algo de años antes de Jesucristo. Y allí vemos cómo Dios levanta a este hombre, Isaías, para traer un mensaje a su pueblo, cómo levantó a otros profetas también en ese momento. Qué bueno que es eso, ¿no? Que Dios nunca nos deja sin palabras, ¿no? Dios siempre nos está buscando. Eso es lo maravilloso, ¿no? Dios siempre quiere relacionarnos con nosotros. Y hoy vamos a pensar justamente en ese aspecto. Isaías capítulo 6, vamos a leer todo este capítulo. Algunos dicen que quizás este capítulo, si bien está ocupa el sexto lugar, el capítulo número 6 del libro de Isaías, nos habla de un encuentro, de una visión que tiene el profeta con Dios, y algunos dicen que quizás esta haya sido el comienzo de su ministerio. Entonces, fíjense lo que dice ahí, Isaías 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que estoy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y expiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien, pero no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón se convierta y sea sanado. Entonces dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, éste volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda un tocón, así la simiente santa será su tocón, o su raíz, viene a decir eso, ¿no? El profeta. Vamos a tener una oración, vamos a orar para encomendar la palabra de Dios en sus manos. Gracias, Padre, por tu palabra. Queremos, nuestro Dios, pedir que tú nos estés guiando y nos estés hablando en esta tarde a nuestros corazones.
y que lo que, Señor, tú nos digas sea tu voz, que podamos, Señor, aprender y poner en práctica esto que tú tienes para cada uno de nosotros. Y oramos para que la experiencia de este hombre, Isaías, también pueda ser la nuestra, con ese encuentro profundo, nuestro Dios que tuvo contigo en esta visión tan tremenda. Encomendamos tu palabra en tus manos, pedimos que las bendigas en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Es un pasaje muy hermoso, quizás uno de los más profundos junto con otros de este libro de Isaías, ¿no? Que nos cuenta justamente la experiencia, esta visión que tiene el profeta con Dios. Como hemos leído, es una visión donde el profeta logra ver, ¿no? Dios lo hace ver parte de lo que es Dios, ¿no? Su santidad, su grandeza, su gloria. Mientras reflexionaba en este capítulo y relacionándolo con lo que vimos en el capítulo 5, ¿se acuerdan que en el capítulo 5 lo vimos bajo la perspectiva de 3 aspectos de la gracia de Dios? Y hoy quiero ver un cuarto aspecto de esta gracia, ¿no? De este amor inmerecido que Dios tiene para cada uno de nosotros. La gracia de Dios es eso, ¿no? Es el favor de Dios, gracias William, es el favor de Dios, es todo el bien que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces, quería compartir este pensamiento mientras reflexionaba en este capítulo, ¿no? Y yo pensaba, capaz que es una pregunta que ustedes también se han hecho, ¿no? ¿Por qué Dios no se muestra de una forma evidente? No sé si ustedes no se han preguntado eso, ¿no? ¿Por qué Dios hay que buscarlo, ¿no? De alguna manera? ¿Por qué, por ejemplo, la Biblia nos enseña que tenemos que orar, por ejemplo, ¿no? Por un lado la Biblia nos enseña, Dios quiere que nosotros le busquemos en oración, que le pidamos, ¿no? Nuestras necesidades, pero también la Biblia muestra la verdad de que Dios ya conoce de antemano lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? La misma Biblia nos enseña esa verdad, ¿no? Por ejemplo, Dios nos enseña en la Biblia o aprendemos en la Biblia que tenemos que ser persistentes en la oración, ¿no? Por ejemplo, en la búsqueda de Dios. De alguna manera cuesta relacionarse con Dios, ¿no? Implica realmente una entrega de nuestra parte. Y yo mientras pensaba en esto, ¿no? A veces me pregunto, digo, Dios, ¿por qué no sos más evidente, ¿no? ¿Por qué Dios, bueno, obviamente que Dios es muy grande, no se podría presentar frente a nosotros con toda su gloria porque seríamos obviamente consumidos, pero realmente, bueno, Dios se ha revelado de una manera tremenda en la Escritura, nos ha dejado la Biblia, pero es verdad que requiere de nuestra parte un esfuerzo, ¿verdad?, para acercarnos a Dios. Buscarlo, ¿no? Buscar momentos de intimidad con el Señor. No sé si ustedes no se han preguntado eso, ¿no? Uno estudia la Biblia o mira la Biblia y dice este libro, que es un libro maravilloso donde Dios se nos revela a nosotros, fue escrito en un periodo de miles de años por personas que ni se conocieron, y quizás ahí está parte, ¿no?, de esta respuesta. Pero quizás hubiera sido más fácil para Dios enviarnos un libro directamente escrito de su puño y letra, ¿no? No sé si ustedes no piensan estas cosas. Yo a veces me pongo a pensar esto, parezco medio loco en los pensamientos, pero son esos pensamientos. Digo, ¿por qué Dios, si tú eres tan grande y quieres, ¿no? ¿Por qué no te haces más evidente, ¿no? ¿Por qué requiere un esfuerzo de nuestra parte? ¿Por qué hay que persistir tanto en la oración si tú ya sabes de antemano lo que nosotros necesitamos? Dice la Biblia que antes de nuestros pensamientos, no, antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, ya el Señor ya sabe lo que nosotros le vamos a decir. Pero Dios es así, ¿no? Dios es espíritu, Dios es grande, Dios tremendo. Y quería pensar en
en esta tarde o tratar de dar, no la respuesta a esto, es una parte obviamente que no tengo la respuesta a esto, pero en este capítulo quería pensar justamente eso. ¿Por qué Dios no se hace evidente? Bueno, yo creo, hermanos, porque Dios quiere tener relaciones espirituales profundas con nosotros. Eso es lo que Dios busca. Dios quiere relacionarse profundamente con nosotros. O que nosotros nos relacionemos con Él de una manera genuina y verdadera, ¿no? Y por eso es que, de alguna manera, la vida, ¿no?, la relación con Dios implica un esfuerzo de nuestra parte. Hay que buscarlo, ¿no? Hay que ponerse de rodillas en oración. Y a veces parece que oramos y parece que Dios no nos escucha, ¿no? Parece que oramos y no sentimos nada. Parece que abrimos la Biblia y parece que la Biblia no nos dice nada. ¿No les pasa eso a ustedes? ¿No? Creo que es la realidad en la vida cristiana. ¿Por qué, Señor, no te haces más evidente, ¿no? Esa es la gran pregunta. Bueno, yo creo que parte de la respuesta a esa pregunta tiene que ver con esto, de que Dios quiere tener con su pueblo, con sus hijos, relaciones espirituales profundas. Dios se place en que le busquemos de todo corazón. Y creo que parte de eso está en este capítulo 6 de Isaías. Repasamos rápidamente lo que vimos el domingo pasado cuando vimos Isaías 5. Dijimos que la gracia, ¿no?, vimos ese capítulo bajo la perspectiva de la gracia. Dijimos que la gracia de Dios nos capacita, o sea que Dios nos da todo para que nosotros llevemos una vida cristiana fructífera, ¿no? Cuando vimos los primeros versículos del capítulo 5, cuando Él habla de Israel como una viña que Dios preparó, abonó, fertilizó para esperar buenos frutos, y resulta que de su pueblo recibe frutos de mala calidad. El segundo punto que vimos, ¿se acuerdan?, es que la gracia de Dios corre un riesgo, porque cuando leíamos en los versículos siguientes vemos toda una serie de ayes donde el profeta tiene que decir ay, 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 una y otra vez, mostrando la realidad espiritual de ese pueblo que Dios había bendecido y dado todo para que ese pueblo le respondiera positivamente y diera frutos. Resulta que encuentra un pueblo rebelde que lo único que está pensando es en sí mismo, ¿no?, en sus propios placeres, una sociedad que estaba metida en los placeres, en las riquezas, donde había gente que estaba viviendo en la opulencia y había israelitas que estaban viviendo en el hambre. Y ese Dios que ama, ese Dios de la gracia, que es el Dios que se revela en la Biblia y que nos da todo para que nosotros fructifiquemos, se encuentra ¿con qué? Con esta realidad, ¿no?, que el pueblo de Israel le responde de esa manera. Y eso también me interpela a mí y a cada uno de nosotros, de cómo la gracia de Dios corre un riesgo en este sentido. Porque cuando uno ama, hermanos, uno se da, y Dios cuando ama se da totalmente y voluntariamente, y lo da todo porque lo dio en su Hijo Jesucristo, y corre el riesgo de que seres como nosotros somos rebeldes, que no respondamos a ese amor. Y ese es el riesgo del amor. Cuando uno ama, corre el riesgo justamente de que ese otro amor, ¿no?, que el que recibe el amor no sea correspondido. Y Dios quiere que nosotros le correspondamos a ese amor y ese favor que tiene hacia cada uno de nosotros. Y en el tercer punto habíamos visto de que la gracia de Dios no hace acepción de personas. Porque aunque el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido y que Dios había elegido para bendecir, no le respondió positivamente, Dios dijo estas palabras: yo levanto, soy capaz de levantar una bandera, pegar un silbido, y voy a encontrar gente en el mundo que me va a responder positivamente a este llamado. Y de hecho los pueblos que se levantaron para oprimir a Israel fueron pueblos que respondieron a Dios y lo hicieron velozmente y lo hicieron, ¿no?, como veíamos, y lo hicieron con disposición. Y esto es lo tremendo, ¿no? Y la Biblia lo muestra una y otra vez, que la gracia es así, ¿no? Dios abre su corazón para toda la humanidad. Y si nosotros no somos capaces de responder a ese amor, Dios va a encontrar otra persona que es capaz de responderle y decirle sí. Y llegamos a este capítulo 6 y quería ver este cuarto aspecto de la gracia, ¿no? Yo lo estoy leyendo bajo esta perspectiva, este cuarto aspecto de la gracia, y es que la gracia de Dios demanda, ¿no?, o nos exige o nos pide
que nosotros nos relacionemos profundamente con Dios. Dios no quiere que nos relacionemos con Él superficialmente, sino que quiere relaciones espirituales profundas. Y Dios lo lleva a este profeta, a Isaías, a tener una visión tremenda de lo que es Él. Y como hemos leído, Isaías tiene esta visión de Dios y logra ver el trono, ¿no?, alto y sublime de Dios, que llenaba el templo, ¿no?, en los cielos, donde Dios estaba, ¿no?, donde está su trono. Y logró ver los seres que Dios creó que lo adoran, ¿no?, los serafines, allí con sus alas, con toda esta descripción, y que una y otra vez repetían estas palabras, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor. Llena está la tierra de su gloria, ¿no? La santidad de Dios. Y en esta visión que el profeta tiene de Dios, es interesante porque en el versículo 5, cuando tiene esta visión tremenda del Dios y de su santidad, este hombre tiene que decir, ¡ay de mí! Que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, ¿no? Y entonces, ese hombre que había dicho toda una serie de ayes sobre el pueblo, cuando realmente tiene esta visión de Dios, se mira a sí mismo y dice, ¿no?, ¡ay de mí! ¿No? El problema soy yo, ¿no? El problema soy yo, ¿no? Soy un hombre, dice, pecador, ¿no? Un hombre pecador de labios inmundos que está en medio de este pueblo inmundo. Y allí vemos cómo maravillosamente, ante el reconocimiento de su impiedad y de su pecado, Dios envía allí a un querubín, ¿no? Envía a un ángel para que tome un carbón encendido y entonces dice que ese carbón encendido toca, ¿no?, tomado del altar con unas tenazas, ¿no? Un serafín voló hacia allí, dice el versículo 6, y teniendo en la mano un carbón encendido, toca, ¿no?, mis labios, con él mi boca, dice el versículo 7, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y expiado tu pecado. Entonces este hombre es perdonado, tiene la experiencia del perdón, de la limpieza, porque cuando uno se enfrenta a la grandeza de Dios, ¿no?, y uno percibe realmente lo que es el Señor, lo primero que uno siente es su indignidad, ¿verdad? ¿No? A veces creemos que tener una visión de Dios es empezar a dar saltos o cosas raras o experiencias. Cuando uno tiene una visión del Señor, la Biblia nos dice en varios ejemplos, la persona lo que hace es se postra delante del Señor reconociendo su grandeza en adoración y en este caso reconociendo su iniquidad, ¿no? Y allí, en el versículo 8, si me siguen con la lectura, después que él tiene esta experiencia de perdón, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí yo, dice el profeta, heme aquí, envíame a mí. Y el profeta se dispone a servir al Señor. Luego de ser perdonado, luego de ser limpio y capacitado por Dios, ¿no?, con la limpieza, entonces allí Dios le hace esta pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Y el profeta responde, heme aquí, envíame a mí. Y aquí es donde quería detenerme, ¿no?, en esta tarde, a partir del versículo 9, porque el mensaje que Dios le manda al profeta Isaías que le dé al pueblo es un mensaje extraño, ¿no? No es el mensaje que nosotros hubiéramos dado, ¿no? Y Dios es así, ¿no? Porque Dios trabaja de una manera distinta a lo que nosotros hubiéramos hecho. Todos hubiéramos dicho, bueno, ve ahora al pueblo de Israel y predícales, ¿no?, y háblales que yo soy un Dios de amor y que soy un Dios de, ¿no?, y que los voy a perdonar y que, papá, ¿no?, digamos así. Pero sin embargo, miren el mensaje que Dios le da a Isaías que tiene que decir. Y aquí es donde está lo interesante esto.
Y aquí es donde uno se pone, ¿no?, a reflexionar y dice, ¿pero cómo? Y dice el versículo 9, y dije, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ¿no?, y ciega sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se convierta y sea sanado. Es interesante el mensaje. Porque Dios le dice a Isaías, ahora tienes que ir y predicarle a este pueblo, pero de tal manera y con un mensaje y con dichos palabras y de tal manera que este pueblo no entienda, este pueblo no comprenda ese mensaje, que realmente no le llegue a sus oídos, engruésales las arterias del corazón, ¿no?, como que le aumentara ahí el colesterol, digamos así, ¿no?, engruésales el corazón para que esté más duro todavía ese corazón, porque dice Dios aquí, ¿qué cosa? Y dice, ¿para qué? Para que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se conviertan y sean sanados. O sea, para que no sea, dice Dios, ¿no? O sea, que no se conviertan y que no sean sanados. Es interesante este mensaje, ¿no? Aparentemente es el antimensaje, ¿no? Entonces aquí viene justamente la respuesta a lo que nosotros comenzamos diciendo, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Realmente Dios no quería que su pueblo se convirtiera? Claro que sí. ¿Realmente Dios no quería que su pueblo se arrepintiera? Claro que sí. ¿Realmente Dios no quería que su pueblo sanara interiormente? Claro que sí. Claro que Dios quería. Pero esto me hace pensar justamente en lo que decíamos al principio. ¿Qué es lo que nos está remarcando esto? Que Dios quiere realmente experiencias espirituales profundas con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios está buscando. Dios quiere justamente eso. Y a veces nos pasa que nosotros vivimos una vida cristiana superficial. Incluso pensando en la gente que aún no cree en el Señor, ¿no?, en los inconversos, a veces podemos tener hasta una experiencia de conversión superficial, sin un genuino arrepentimiento, sin realmente reconocerme lo que soy delante del Señor, de su santidad, de su grandeza. A veces el mensaje del Evangelio se reduce simplemente como una especie de, bueno, aceptar o intelectualmente ahí o en el corazón al Señor Jesús, pero el Señor comenzó predicando, ¿qué cosa? Cuando inició su ministerio, el arrepentimiento. El reconocimiento delante de Dios de que Dios es santo y que nosotros somos pecadores y que si no vamos a Cristo y si no confiamos en la sangre de Cristo, nos perdemos para siempre en el infierno. Esa es lo que tenemos que reconocer delante de Dios. Santo, santo, santo. Santísimo quiso decir, ¿no? Quiere decir esto. Santo, santo, santo es santísimo. Dios es el Dios santo y la experiencia que tuvo el profeta fue de percibir esta santidad y eso lo llevó a quebrarse delante del Señor y pedir perdón y limpieza porque se reconoció inmundo delante de la santidad del Señor. Entonces yo quería compartir con ustedes brevemente algunos puntos que tienen que ver con esto que estamos leyendo. ¿Cómo se evidencia esa relación profunda? ¿Cómo evidenciamos que tenemos una relación profunda con el Señor? O podemos preguntarnos cuál es el tipo de relación profunda que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Entonces, lo primero es lo que leímos en el versículo 7 y lo que venimos diciendo. Es la necesidad de perdón. La necesidad de perdón. Cuando nos ponemos de rodillas delante del Señor para orar cada mañana o en el momento que vamos a orar con el Señor, evidencia que yo estoy relacionándome profundamente con Dios porque necesito pedirle perdón al Señor. Y cuando el profeta tiene esa visión de Dios, lo primero que hace, pide perdón. Porque reconoce su necesidad, aún siendo salvo, ¿no?
aún siendo del Señor, aún siendo un profeta del Señor, en esta experiencia espiritual que él tiene con Dios, lo primero que necesita es el perdón de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, en nuestra relación con Él, la necesidad de perdón es evidencia de que estamos relacionándonos profundamente con Dios. Versículo 8, segundo punto. La disposición a servir. Cuando una persona, cuando un cristiano se relaciona profundamente con Dios, automáticamente, cuando tiene esta experiencia de relación profunda con Dios, está dispuesto a servir al Señor sin condiciones. Y dice en el versículo 8 que Dios le dijo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así que cuando nos relacionamos profundamente con el Señor, automáticamente o naturalmente se dispone nuestro corazón a servir a Dios. Pero además de eso, y relacionado con lo anterior, hay una genuina conversión. En el versículo 10, Dios le manda a decir este mensaje, como leíamos, engruesa el corazón de este pueblo, porque no quiero que se convierta. Porque ¿qué es lo que está diciendo Dios? Yo no quiero que tengan una conversión superficial. Yo quiero que realmente se arrepientan. Y cuando una persona realmente tiene una experiencia profunda con Dios, hay una experiencia verdadera de conversión. La persona se convierte, cambia su manera de pensar. Se arrepiente, hay arrepentimiento, hay fe, hay convicción, hay creencia de todo corazón en que Dios es quien me salva y que Dios es quien me sustenta y que Dios es quien me perdona. Y Dios le estaba diciendo a este pueblo, háblales de tal manera que no se conviertan, dice Dios, pero hay que leer entre líneas este versículo. Cuando uno lee entre líneas, en realidad lo que está queriendo decir Dios es, yo quiero que tengan una experiencia profunda de conversión. Y cuando uno se encuentra con Dios y con su grandeza, eso es lo que convierte el corazón del hombre. Y me temo que a veces hay cristianos que están viviendo o estamos viviendo, y yo creo que también, aún siendo creyentes, hay momentos en nuestra vida que tenemos que como que volver a convertirnos, ¿no? Volver a tener esa experiencia profunda. No estoy hablando, la salvación es una vez y para siempre, pero realmente esa reafirmación con el Señor cada día de poder decir Señor, ¿no? Cambiar esa manera de pensar, porque naturalmente tenemos la tendencia a desviarnos de los caminos del Señor. Y el Señor dice, predícales no solamente que no se convierten, sino que no se sanen. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir entre líneas el Señor? Yo lo que quiero es que haya experiencias de sanidad profundas en el corazón de esta gente, de mi pueblo. Y qué bueno que es eso, porque cuando uno se encuentra con el Señor de esta manera profunda, sanan las heridas del alma. Y vaya que cada uno de nosotros traemos en nuestra vida, por distintas razones, heridas en nuestra alma. Cosas que el Señor tiene que solucionar. Pecados que a veces estamos viviendo arraigados en Él. Problemas que traemos quizás de nuestra infancia, traumas, complejos, taras, como se le dice, ¿no? Cuestiones que el pecado ha ido haciendo en nuestra vida. Pero qué bueno que cuando yo tengo una experiencia con el Señor profunda, el Señor sana mi corazón. Y no es de un día para el otro, es un proceso muchas veces. Pero qué bueno que el Señor va trabajando en nuestra vida. Pero no podemos tener este tipo de experiencias mientras tengamos experiencias superficiales. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Eso es lo que demanda la gracia de Dios. Dios nos ama sin condiciones, pero la respuesta que espera de nuestro corazón es eso, esta relación profunda con Él. Y en el versículo 11, ¿no? Terminamos leyendo estos últimos versículos. El profeta entendió esto, ¿no? De alguna manera, o no sé si lo logró entender en su profundidad, pero él le hace una pregunta al Señor. Está bien, yo voy y les voy a predicar de tal manera
de que no se conviertan, de que no se sanen, de que no se arrepientan, que en realidad Dios le está queriendo decir otra cosa, ¿no? Que era en el fondo lo que Dios estaba buscando. Y el profeta dice, ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 11. Y Dios le responde, hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Destrucción total. Dios le dice al profeta, ¿hasta cuándo vas a predicar así? Hasta que todo esté devastado. Todas esas cosas que este pueblo confía, como lo veíamos en el capítulo 5, en las riquezas, en los palacios, en la vestimenta, en la sabiduría propia de cada uno de ellos, en sus propios placeres, hasta que todo esté desolado. Entonces, hasta ahí vas a dar hasta este mensaje. Y aún más, dice Dios. Y aunque quede un 10% de esas ciudades, aunque quede un 10%, vas a esperar hasta que quede totalmente arrasado o devastado. Dice el versículo 13. Y si quedare aún de ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, un tocón, dice acá, no el tronco. Ustedes saben cuando se corta los árboles y se los corta al ras ahí, queda un tronquito, ¿no? Queda la raíz, queda la simiente, como dice Dios. Y Dios le dice, ¿qué es esa simiente? Dice, la simiente santa. La simiente santa. Hasta ahí, hasta que eso no sucediera, el profeta tenía que ir justamente con su mensaje. Entonces, esto me hace pensar, ¿no? Quizás ustedes también están pensando lo mismo. Para tener relaciones profundas con el Señor, Dios tiene que, o nosotros tenemos que desbastar todo lo que no es santo en nuestra vida. Todo eso que nosotros producimos. Es interesante porque Dios termina en el capítulo 6 hablando de una figura vegetal. Comenzó en el capítulo 5 hablando de una vid, de una viña, que Dios abonó y esperó buenos frutos. Y ahora termina hablando de árboles de mucho valor, pero que el tronco y las hojas y todo lo frondoso, todo lo que se veía por afuera, no servía absolutamente para nada. Eran todas cuestiones producidas por el mismo pueblo. Lo que sí valía, ¿qué era? La simiente santa. La raíz. Entonces, cuando uno está en Cristo, los creyentes, tenemos la simiente santa. Hemos recibido a Cristo, hemos sido hechos santos, tenemos la esencia. Pero ¿qué pasa? Después a veces en nuestra vida empezamos a construir y a florecer y a fructificar cosas que Dios no quiere que fructifiquemos. ¿Y Dios qué espera? ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que espera de nosotros para que nosotros podamos tener una relación profunda con Él? Desbastar todas esas cosas que nos están estorbando en nuestra relación con Él. Vamos a leer, para terminar, Mateo, capítulo 13, versículo 12. Porque el Señor Jesucristo, ¿cómo les hablaba al pueblo de Israel? Por parábolas. Y la misma pregunta que nos comenzamos diciendo nosotros, ¿por qué Dios no se hace tan evidente? ¿Por qué Dios a veces nos habla? Parece que es tan difícil relacionarse con Dios. Nos parece, porque Dios está aquí entre nosotros, y es más, está en nosotros, en los creyentes. El Espíritu Santo está en nosotros. Intercede por nosotros. No voy a citar las millones de bendiciones que Dios nos dice en la Biblia que tenemos los creyentes por el hecho de ser hijos de Dios. Ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa que a veces no fructificamos?
¿Qué pasa que no estamos teniendo relaciones profundas con Dios? ¿Por qué? Porque están todas estas cosas que tienen que ser devastadas en nuestra vida. Y el Señor les hablaba al pueblo de Israel por parábolas. Y un día los discípulos le dijeron, ¿pero por qué les hablas así? ¿Por qué no le decís las cosas directamente? Entonces el Señor le dijo esto. Miren, capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Y el versículo 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, y se cumple con ellos la profecía de Isaías, que dijo, ciertamente oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis en absoluto. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos han oído pensadamente y han cerrado sus ojos para no ver nada con sus ojos y no oír con sus oídos y no entender con el corazón y convertirse y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros o vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Ven cómo el Señor nos da luz y nos responde la pregunta que nos hicimos en Isaías? En realidad el problema no está en Dios. No es que Dios no se haga evidente. No es que Dios no sea fácil de acceder a Él. El problema está en nosotros. Este pueblo no quería ver, no quería oír, no quería tener experiencias profundas con Dios. ¿Por qué? Porque estaba interesado en otras cosas. Y el Señor llamó de bienaventurados a sus discípulos porque estaban viendo lo que muchos profetas, incluido Isaías, querían ver. Y es interesante lo que dice el versículo 12, ¿no? Porque al que tiene, dice el Señor, esto es una advertencia para nosotros, le será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y con esto termino, y es el último punto, que creo que es evidencia o condición para tener una relación profunda con Dios. Y es que Dios quiere que nosotros tengamos una perspectiva correcta de Él. Y a veces nosotros no nos relacionamos profundamente con Dios. ¿Saben por qué? Porque no le conocemos. Porque tenemos una visión, un concepto equivocado, una perspectiva equivocada de Dios. Y cuando el Señor dice esto, porque al que tiene le será dado y al que no tiene le será quitado, no está hablando de un Dios que es mezquino, sino que un Dios que lo da todo. Dios es el dador universal, porque dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. No hay un reproche que le podamos dar a Dios, porque Dios ha dado todo. Dios es el ser más generoso por excelencia. Y es un llamado también a nosotros, ¿no? A la generosidad. Dios se dio a sí mismo en su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Se acuerdan cuando Dios habló en Mateo 25, en las parábolas, por ejemplo, de los talentos? Que el Señor cuenta una parábola que un señor le da unos talentos a unas determinadas personas. A uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Todos, o casi todos de ellos, agarraron sus talentos y ¿qué hicieron? Los pusieron al servicio de algo, y cuando vino el Señor y le pidió las cuentas, ¿qué hicieron estas personas? Duplicaron lo que el Señor les había dado. Y el Señor los bendijo y los prosperó. Pero ¿qué pasó con uno de ellos?
los escondió, los guardó y no hizo nada. ¿Por qué? Porque tenía una perspectiva equivocada de Dios. Yo tuve miedo, dice, porque tú sos de esos dioses que pides lo que no sos capaz de dar. Dios no es así. Dios no nos va a pedir algo que de antemano no nos haya dado bendiciones o condiciones para que nosotros podamos dar ese fruto, como lo hizo en el capítulo 5. Esa perspectiva errada de Dios, que también es mía, hermanos, es de cada uno de nosotros, nos hace a veces ver, cuando oramos, cuando pedimos, cuando nos relacionamos con Él, como que no es un Dios mezquino, un Dios... Tenemos una mala perspectiva de Dios. Y este hombre escondió los talentos. ¿Por qué? Porque creía que Dios era un Dios mezquino. Pero Dios es el Dios que nos llena de favores, que sus misericordias son infinitas, que su gracia, su favor es abundante para cada uno de nosotros. La pregunta es cómo vamos a responder nosotros a ese amor y a esa gracia. Si vamos a seguir así, o vamos a tomar una decisión y decir, Señor, yo quiero tener relaciones, una relación espiritual profunda contigo. Y quiero devastar eso, devastar todo eso que está impidiendo hasta que quede la raíz santa, la simiente santa. Y esa va a dar fruto para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, y cuando nos confrontamos a ella, oh Dios, vemos como el profeta, así, nuestra iniquidad y nuestro pecado y nuestras faltas de fuerzas. Señor, estas cosas que nos impiden relacionarnos de una manera íntima y profunda contigo. Te pedimos que nos ayudes, porque cada uno de nosotros necesitamos esto de ti. Hay cosas en este mundo que nos tiran, que nos llevan, que nos atraen, nuestra propia naturaleza. Pero, oh Dios, tú conoces nuestro corazón, de cada uno de nosotros que estamos aquí. Queremos conocerte, Señor, más, tener una relación profunda, espiritual contigo, para que tú vayas sanando nuestro corazón, convirtiendo nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, todas esas cosas que no van de acuerdo a lo que tú eres, nuestro Dios. Y por sobre todas las cosas que, Señor, también podamos servirte con deseo y con gozo. Y decirte, como dijo este profeta, heme aquí, Señor, aquí estoy. Ayúdanos, Padre. Sabemos que tú eres ese Dios que nos das más abundante de lo que nosotros podemos entender. Bendito sea tu nombre. Bendícenos, bendice la vida de cada uno de nosotros en esta hora. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.